Hola, soy Minerva Scott y les platicaré mi historia. Este acontecimiento cambió mi vida totalmente cuando jugué la Ouija y desaté un infierno en mi vida. La entidad que se apoderó de mi casa jamás me dejará sola. Mi novio está desaparecido y creo que fue por la culpa del espectro que me persigue. La voz del oculto les presenta: La Ouija me destruyó la vida. Soy una mujer independiente y autónoma. Desde los 15 años me salí de mi casa. En ese tiempo mi rebeldía sobrepasó los límites. Decidí que era mejor irme que causarle más problemas a mis padres. Sola en la ciudad, por un tiempo anduve sin rumbo hasta que conocí a Dios, mi alma gemela. Él me consiguió trabajo y después de un tiempo en el que puse los pies sobre la tierra, empezamos a andar bien. En ese tiempo rentaba un cuartito en la colonia Centro. Así estuve 4 años. Ya cuando me centré, busqué a mis padres y les pedí perdón. Aunque me ofrecieron que regresara con ellos, yo decidí que estaba mejor sola. Tenía varias vecinas y una noche que yo tenía que trabajar, una de ellas de nombre Irma, me invitó a su cuarto a una pequeña reunión de Día de Muertos que tenían, o Halloween, como normalmente se le dice. Esta era con unos compañeros de su trabajo. Ahí todos estaban tomando y haciendo retos. Bueno, ese tipo de cosas. Después de un rato ya ambientada, también le entré a los retos. Eran simples, un shot o hacer alguna tontería. Si no lo cumplías podías escoger un castigo. A mí en una de esas me tocó besar a un tipo que estaba ahí, pero no lo hice, así que escogí el castigo. Él fue el que me lo puso. Me dijo que tenía que hacerle unas preguntas al tablero Ouija que tenían ahí en la reunión como adorno. Así que la agarré y empecé a decir una bola de tonterías, como te reto a que te nos presentes y nos digas quién eres. Yo la verdad lo tomé a burla. Hasta dije en voz alta: ¿qué demonio? ¿Me tienes miedo? Reímos todos y les dije que era pura farsa. La gente que juega esto lo mueve con sus dedos. La puse al lado de mí y seguimos jugando. Así estuvo por un rato, pero me empecé a sentir un poco insegura, con frío, y era raro, ya que estábamos en el cuarto de Irma y hacía un calor muy fuerte. Algo me hizo mirar el tablero, y claramente vi cómo se movía el indicador y se ponía en la palabra no, y después en donde dice adiós. Jalé a Irma del suéter para que viera, pero no alcanzó a ver nada. Hasta salté del susto, grité: se movió, pero todo lo tomaron a broma o que los quería asustar. Otro chico que estaba a mi lado la quitó y la puso en la mesa en donde estaba como adorno. Así seguimos el juego, pero como les dije, algo me hacía que volteara insistentemente hacia la Ouija. Ya más entrada la noche, me despedí y le dije a Irma que ya estaba muy cansada y que me tenía que despertar temprano para recibir a Dios. Así que me fui a mi cuarto. Tenía mucho miedo. Toda la noche estuve pensando en cómo se había movido. Cuando logré dormir, constantemente me despertaba, porque sentía que me caía el vacío y me despertaba brincando. Se me subió el muerto ya en la mañana y sentí una desesperación como jamás la había sentido. Quería gritar, moverme, pero una fuerza invisible no me dejaba. Así estuve hasta que entró Dios al cuarto. Al escucharlo me pude mover y enseguida estallé en llanto. Rápido me abrazó y me preguntó que qué tenía, que si me habían hecho algo en la reunión. Cuando por fin me tranquilicé y le platiqué, me volvió a abrazar. Contestó que no me preocupara, que solo había sido un mal sueño. Me sentí protegida entre sus brazos. Ya en el desayuno le platiqué lo que había pasado en la fiesta, lo de la Ouija, y se puso muy nervioso. Lo vi en sus ojos. Él sí creía en todo eso de lo paranormal. Me empezó a regañar y a decir que con eso no se juega ni se hacen bromas, que ojalá que todo haya sido sugestión y que haya estado nueva, ya que como también le gustaba mucho ese tema, veía muchos videos relacionados con el terror.
A mediodía salimos a lavar un poco de ropa y nos encontramos a Irma. Jos la interrogó sobre el tablero, que si era nuevo o quién se lo había llevado. Ella nos dijo que era una de sus primas, pero que lo habían comprado nada más para echar relajo, y que se le hizo bien ponerlo como decoración para el Halloween, pero que a ellas jamás les había pasado nada. Enseguida, Jos le preguntó que si lo habían llevado con alguien para que se los curara. Ella le dijo que llamaría a su prima para preguntarle, pero la verdad no creía que estuviera maldita o algo así. Cambiamos el tema y seguimos platicando. Ya como a las 6 de la tarde, tocaron la puerta. Era Irma. Ella nos llevaba información de lo que había hablado con su prima. Nos comentó que no la habían llevado a ningún lugar, pero que le habían hecho un ritual que vieron en un video, pero que jamás les había pasado nada extranormal a ella ni a sus hermanas. Así que no nos preocupáramos. Ya me quedé más tranquila, pero Jos me dijo que investigaría. Pasaron varios días y en el cuarto, cuando regresaba de trabajar, poco a poco se empezó a registrar actividad paranormal. Las cosas que teníamos en una pequeña mesita se movían. Algunas veces era imperceptible, pero otras se veía clarito cómo se movían los aleros y los servilleteros. En la cama, luego las almohadas de igual manera se llegaban a mover. En la noche, las pesadillas y la subida de muerto no nos dejaban, porque déjenme decirles que a Jos ya también le estaba pasando. Él seguía investigando, pero no podíamos saber por qué nos estaba pasando esto. Día a día iba en incremento, y llegó el momento en el que ya no soportábamos el acoso. Cuando me bañaba, sentía que alguien me observaba, o a través de la cortina se podía ver una sombra pasando. Me asomaba rápido y no había nadie. A pesar de considerarme una mujer muy fuerte, se me salían las lágrimas, y más cuando me tocaba estar sola en casa, ya que un día a la semana a Jos le tocaba cubrir el turno nocturno en su trabajo. Seguíamos y seguíamos buscando una respuesta, pero nada. Un día llegó Irma y me dijo que su prima le había pasado el video del ritual con la ouija. Así que me lo pasó y cuando llegó Jos lo vimos. Él empezó a buscar quién nos pudiera ayudar y otra vecina que también vivía en la casa donde rentábamos nos escuchó hablar. Nos dijo que ella nos podía ayudar, que solo le compráramos las cosas que necesitaría y que le diéramos lo que pudiéramos por su trabajo. Silvina entró a nuestro cuarto y de inmediato se le puso la piel chinita. Nos dijo que se empezó a marear y que eso no era nada bueno, que ahí estaba una entidad muy fuerte y que nos quería fuera de ese cuarto ya, que él se había quedado alojado ahí, que era un ser de bajo astral y que teníamos que traer la ouija con la que lo habíamos convocado, ya que ella no se podía comunicar con el ente con el don que tenía. Ahí también estaba Irma acompañándonos, ya que era una buena amiga y se sentía culpable por haber puesto la ouija como un adorno. Así que se comunicó con su prima y le prestó la ouija para que Silvina hiciera su invocación. Hasta el fin de semana pudimos ir por la ouija porque no podía faltar Irma a su trabajo y su prima vivía un poco lejos. Nos la dio y regresamos a toda prisa. En ese momento ya había llegado Jos de trabajar y nos estaban esperando en el cuarto, que ya para esos días se sentía completamente frío, se movían los cajones del ropero o de repente se abría la puerta del refri sin que nadie la manipulara. La televisión se prendía y se apagaba sin motivo alguno. Bueno, en pocas palabras, se estaba convirtiendo en un infierno. Al llegar, Silvina la regó con agua bendita, le hizo una oración y le empezó a manipular. Ahí, Irma ya no quiso entrar y se quedó afuera por el miedo que le daba. Jos y yo nos sentamos frente a la tabla agarrados de la mano por indicaciones de Silvina. Ella le empezó a hacer preguntas. Se nos notó el miedo en el rostro cuando el indicador se empezó a mover solo. Ella preguntó que si quería hablar con ella y el indicador se posicionó en la palabra no. Así siguió haciendo preguntas y no obteníamos respuestas. Silvina preguntó que si quería hablar con alguien más en esa habitación y el indicador se dirigió hacia mí. Voló como si alguien lo hubiera aventado, pegó en mi pecho y cayó en mis piernas. Por inercia grité y me levanté, pero me dijo, tranquila, tú ahora te pasas a este lugar y harás las preguntas. Que te diga quién es y qué quiere. Tenía las manos muy sudadas, sentía mucho terror. Cuando puse mis manos en el indicador, fue como si algo se apoderara de mi cuerpo, pero no podía despegar las manos. Entré en un trance, en donde veía y escuchaba todo,
pero no me podía ni mover ni hablar. Esto, según yo, duró unos 3 minutos, en donde tenía los ojos desorbitados y no respondía a nada. Reaccioné y sentí un tremendo olor a caño. Le dije, ¿qué quieres de mí? Y el indicador empezó a marcar las palabras reto. Entendí en ese momento que el reto que hice jugando en aquella fiesta era lo que nos estaba fastidiando la vida. Silvina me ponía preguntas en una hoja y con voz entrecortada yo las hacía. Pregunté que quién era, cuál era su nombre y qué quería. Solo se posicionaba en la palabra no. Seguí insistiendo hasta que deletreó muerte, y después giró 2 veces para señalarme de nuevo. Todos estábamos atónitos, cuando de repente hubo un corto en la casa y nos quedamos sin luz. Irma empezó a tocar la puerta desesperadamente, y al abrirle estaba hecho un mar de lágrimas, gritando. Nos dijo que había alguien enorme, que al irse la luz logró distinguirlo por la ventana, por eso se puso así. Sentí que me faltaba el aire y me desvanecía. Empecé a ver como si todo estuviera en un túnel. Solo veía luces que me deslumbraban y de pronto todo negro. Solo podía oír la voz de Dios gritando, «Déjala, ¿por qué la lastimas? Tómame a mí, maldito. ¿Quieres una vida? Toma la mía». Sentí como todo se movía. Me sentía confundida porque solo veía bruma. Poco a poco reaccioné y cuando estaba consciente solo estaba Silvina. Me dijo, «Apúrate, levántate». «¿Qué está pasando?», contesté. Me dijo, «El demonio te poseyó y te desmayaste. Empezaste a ser muy feo. Tenías los ojos en blanco y te retorcías. Hablaste con una voz muy demoníaca y nos dijiste que eras él. Entonces Dios te tomó con ambas manos y empezó a retar al espectro. Le decía gritando que lo tomara él. Pasaron unos minutos en los que te movía bruscamente para que reaccionaras. Y fue cuando de repente se empezaron a escuchar unos fuertes estruendos y empezó a llover fuertemente. Truenos y relámpagos iluminaban el cielo de una manera que parecía que el demonio los estaba controlando. Ahí salió de ti para meterse en Joss. Este se agarró la cara con las manos y gritó como un loco. Nos aventó y salió corriendo en medio de la lluvia. Irma salió de inmediato a buscarlo y yo me quedé a tu lado para reanimarte. Pero tienes que ser fuerte e irnos de aquí. Lo tenemos que encontrar. Me levanté deprisa y salimos lo más rápido que podía. Poco nos importaba el tormentón que estaba cayendo. Al ir avanzando, se escuchó detrás de nosotras un fuerte portazo de mi cuarto y unos gruñidos muy fuertes. Salimos de la casa a toda prisa y en la esquina nos encontramos a Irma empapada y llorando. Nos dijo que Dios corría como si estuviera enloquecido, gritaba y lloraba, pero lo perdió después de una cuadra, ya que era rapidísimo y no lo pudo alcanzar. Lo estuvimos buscando toda la noche. Juntamos un gran grupo de amigos y conocidos. También le llamé a su familia, la cual se unió a la búsqueda. Llamamos a la policía y nos dijeron que para proceder tenía que estar desaparecido por 48 horas para poder levantar la denuncia. Seguimos buscando e hicimos una campaña en redes sociales para encontrarlo. Yo me sentía como si estuviera enloqueciendo, porque en el cuarto los ruidos y las cosas se movían solas, no paraban. Un familiar de él, al escuchar el relato, dijo que no nos deshiciéramos de la ouija y la prima de Irma nos la regaló. Yo diario la sacaba y preguntaba por Dios. Siempre se escuchaba un tipo de risa, seguido del indicador escribiendo reto. Ya tiene 3 meses que está desaparecido. Parecía que se lo había tragado la tierra. Yo me regresé a la casa de mis padres, los cuales me recibieron y me han llevado con varias personas para que me despojen del demonio, ya que siempre tengo pesadillas y me despierto llorando y gritando. En ellas veo a Dios poseído y pidiéndome ayuda, y eso me está destruyendo por dentro. En varias ocasiones me ha parecido verlo viendo hacia mi habitación en la madrugada por la ventana que da a la calle, pero al salir nunca encuentro nada. Solo le pido a Dios que él esté bien y que regrese pronto a mi vida, que lo ayude a que se pueda deshacer del demonio que reté y me destruyó la vida. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like, comparte la historia para poder llegar a más aficionados al terror. Si no estás suscrito, no olvides hacerlo. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario,
Todos son bienvenidos y me ayudan para el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.